Agüita. Bueno, ¿cómo andan? Seguimos viendo cuestiones que hacen a una mejor lectura o capaz que este cuatrimestre nos enfocamos más a tratar de hacer comentarios previos o lecturas previas de herramientas o lecturas que hace Lacan para armar su seminario 3. ¿No? Por eso vimos la vez pasada la negación, donde más allá de las cuestiones freudianas metapsicológicas, Lacan ve y empieza a rescatar esta cuestión de, no tanto de la técnica, de la cuestión de cómo llega a partir de la negación a la conciencia, sino que de cómo se forma lógicamente el psiquismo a partir de la inscripción o la no inscripción a partir del otro de determinados elementos simbólicos, y que es a partir de ahí que se va a ver la realidad tal como la conocemos, ¿no? Es esa cuestión, digamos, cómo se crea la realidad objetiva a partir de esa inscripción. Y que lo reprimido, también lee Lacan en ese texto La negación, que lo reprimido ya está inscripto, por eso se puede hacer consciente, digamos, es parte de está articulado en el mundo simbólico de ese sujeto. Lo que sí aparece en otro registro, como veíamos en función y campo, ¿no? Y que ve Lacan que hay algo que puede no estar, que hay como un rechazo más radical, más allá incluso, empieza a leer algunas menciones de Freud a la cuestión de ese mecanismo más radical de que habla Freud, ¿no? Que no se sabe nada, ni siquiera en el sentido de la represión, empieza a leer que puede haber un mecanismo donde no se inscribe determinados elementos de lo simbólico, ni siquiera en el sentido de la represión. Es un poco la propuesta que va a hacer en el seminario 3 y que más allá de esta cuestión de la no inscripción tiene determinadas consecuencias. Y hoy lo vamos a ver en, bueno, tomo 12 de Amor Ortu, está bastante viejito este, sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente, ¿no? Es el caso Schreber. Es un caso muy rico, digamos, freudiano, hace un trabajo Freud colosal en psicopatología, de meterse adentro del delirio, ¿no? De tratar de bucear ahí adentro, ¿no? Y Lacan va a hacer muchas referencias a este texto, que es el caso de psicosis donde Freud más analiza, ¿no? Hace una tarea, es bastante largo, digamos, ¿no? El texto puntualmente se llama, digo, para la redundancia, puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia. Estamos en el terreno de la paranoia, según Freud, entre paréntesis, dementia paranoides, que es un término de Kraepelin, descrito autobiográficamente. Así que bueno, va a empezar Paula comentándolos y de vez en cuando vamos a ir, porque bueno, tiene todo un bagaje freudiano el texto, y bueno, en la medida que podamos, vamos a ir haciendo ese puente con el seminario 3 en el sentido lacaniano, ¿no? De que, para qué o de qué forma lee el caso Schreber el Lacan, ¿no? Así que bueno, va a empezar Paula y bueno, vamos como a dejar desarrollar y después paramos y hacemos algunas preguntas. Así que bueno, cuando quieras, Paula. Bueno,
Bueno, voy a arrancar leyéndoles unos datos un poco para empezar a situarnos en este texto, datos que están en el libro, que son bien bibliográficos, pero un poco para orientarnos en dónde se da la escritura de estas memorias, ¿sí? En 1842 nace Daniel Paul Schreber, que es el caso que vamos a estar analizando hoy. En 1861 muere su padre a los 53 años. En 1877 muere su hermano, 3 años mayor que él, a los 38 años. Y en 1878 contrae matrimonio. La primera enfermedad se da ahí, a un año él de haberse casado, en 1884. Es internado por primera vez a sus 42 años. Al año es dado de alta y retoma sus actividades. Él era, no en ese momento, pero un tiempo después va a ser presidente del Tribunal Superior de la Corte de Alemania, o sea, sería como un juez acá. Y en 1893, o sea, un par de años después, es su segunda enfermedad. Es nuevamente internado posterior a la designación como juez del Tribunal Superior, ¿no? Al tiempo, a los meses de que él es nombrado, cae nuevamente enfermo a los 51 años, ¿sí? En 1894 es trasladado a diferentes asilos, así lo llamaban, que estimo que eran una especie de neuropsiquiátricos en esa época. Y en 1900, entre 1900 y 1902, él escribe sus memorias e inicia una acción judicial para ser dado de alta, ¿no? de este lugar. En 1902 el tribunal falla a su favor y le otorga el alta, y él en 1903 publica estas memorias que Freud muchos años después va a tomar, va a hacer como un análisis de este caso, que es un poco lo que vamos a ver hoy. Y después tiene un tiempo después lugar a su tercera enfermedad, que es en 1907, muere su madre, su mujer cae enferma y al poco tiempo él cae enfermo también y es nuevamente internado. Y en 1911 muere a los 69 años, ¿sí? Este manuscrito que vamos a ver hoy está situado entre, o sea, él habla entre su primera y su segunda enfermedad. La tercera no, porque él ya publica sus memorias antes. Él hace referencia a esta primera internación junto con esta segunda internación, que es para lo cual él escribe también esas memorias, que es como para obtener el alta del asilo donde se encontraba internado, ¿no? Ahora, él ubica, ¿no?, en estas dos enfermedades, él lo que dice es que es una enfermedad de los nervios, ¿no?, que producto de la cantidad de trabajo que tenía en ese momento, ¿no? Como una extenuación del trabajo, él ubica como estas crisis, él lo ubica como crisis nerviosas, ¿no? Y cuenta en el manuscrito, empieza hablando que él, entre su primera enfermedad y esta segunda internación, tiene como dos sueños, ¿no? En uno de ellos, él sueña que vuelve nuevamente a caer enfermo de los nervios, y en el segundo sueño se le aparece como la representación de lo hermosísimo que sería ser una mujer sometida al acoplamiento, ¿no? Lo cual rechaza, ¿no? En el mismo momento que describe algo de este sueño, lo rechaza como radicalmente, ¿no?, a esta representación, ¿no? Y después se va a meter un poco más de lleno en qué le sucedía a él, ¿no?, durante esta segunda internación, ¿no? Entonces, él al principio se presenta, ¿no?, como esta enfermedad, como con unas ideas más bien de tinte como hipocondríaco, ¿no? Donde él decía que tenía como el cerebro reblandecido, ¿no?, que se iba a morir, ¿no?, que tenía como espejismos visuales y auditivos en relación a todos sus órganos, ¿no? Decía como que había vivido sin esófago durante 2 años, que no tenía estómago, que tenía las costillas fracturadas, ¿no? Había como toda una cosa muy corporal, muy propios de estos cuadros, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Y después desarrolla, ¿no?, con el tiempo, el delirio, ¿no?, de que él tenía que transmutarse en mujer
para salvar a la humanidad, ¿no? Entonces, voy a ir situando un poco partes a la letra del texto, ¿no? Porque me parece importante ir haciendo recortes de lo que él mismo escribe, ¿no? En esto, y después de lo que Freud también va tomando para hacer el análisis de este caso, ¿no? Entonces él dice, el sistema delirante del paciente, ¿no? Esto lo dice Freud, remata en estar él llamado a redimir el mundo, sosteniendo así haber recibido esta misión directamente por inspiraciones divinas. En esta misión suya redentora, lo esencial es que primero tiene que producirse su mudanza en mujer. No es él el que quiere mudarse en mujer, más bien se trata de un tener que ser, del que no puede en absoluto sustraerse. Tiene por certeza ser el objeto exclusivo del milagro divino, y así el más maravilloso de los hombres que hayan vivido, ¿no? Entonces él dice un poco en esto, ¿no? Lo que él plantea es que él tiene que transmutarse en mujer para poder ser como acoplado por Dios para traer nuevos hombres, ¿no? Al mundo a que salven a la humanidad. Y que este acoplamiento se da a través de nervios que él tiene insertados en su cuerpo, nervios femeninos, él lo llama así, son inervaciones, nervios femeninos, por las cuales Dios lo va a fecundar y él va a traer, ¿no? A nuevos hombres a este mundo, ¿no? Pero por otro lado, él dice, ¿no? Que mientras él permanezca en su forma masculina, en su forma de hombre, es inmortal, ¿no? Digo, a pesar de todas estas cosas que le venían pasando, que un poco lo decía antes, ¿no? Esta cosa de las costillas rotas, de tragarse su laringe al tragar, ¿no? De tener el esófago desgarrado, de no tener vejiga, ¿no? Él dice, bueno, que todo eso quedó como sanado a través de este Dios, ¿no? Que lo elige a él para redimir el mundo, ¿no? Entonces Freud toma de este delirio y va a hacer dos grandes como análisis en función de esto, y se va a basar sobre todo en dos puntos. Él va a decir que el punto importante de este delirio de Schreber va a tener que ver, en principio, con el papel redentor y la mudanza en mujer, y también en el vínculo con este Dios, ¿no? Que él lo define, Freud lo define como un vínculo raro, ¿no? Como un vínculo ambivalente con este Dios que es un Dios raro, ¿no? Dice Freud. Ahora empecemos un poco con esto del papel redentor, ¿no? Él llama a esta mudanza en mujer, Schreber la llama emasculación, ¿no? Y es el primer delirio que presenta, ¿no? Y que solo secundariamente se va a transformar, ¿no? Porque el primer delirio era un poco basado en este sueño, dice Freud, en este primer sueño que él tiene previo al delirio propiamente dicho, a la enfermedad. Él tiene este sueño de lo maravilloso que sería ser acoplado, ¿no? O ser sometido al acoplamiento como mujer, ¿no? Entonces él dice, bueno, en este sueño que aparece en un principio como un sueño y que después se transforma en un delirio, que él llama emasculación, ¿no? Que es la mudanza en mujer, él dice que después con el tiempo se transforma en un delirio de grandeza, ¿no? Que esa emasculación va a encontrar después una explicación, ¿no? Esto que leí antes de él, no es que él quiera transformarse en mujer, sino que que tiene que hacerlo para salvar a la humanidad, cómo este delirio de persecución en relación a la mudanza de su cuerpo en mujer se transforma en un delirio de grandeza, ¿no? En esto de redimir al mundo. Entonces él dice que en este primer momento, ¿no? en este elemento más persecutorio, va a jugar un papel muy importante el médico que lo atiende en la primera enfermedad y que también lo atiende durante el transcurso de su segunda enfermedad, que es el doctor Fletching. Este médico es un médico donde él estuvo, la primera enfermedad, él está internado en un asilo donde lo atiende este médico, y era un médico muy respetado por Schreber, que él lo tenía muy alta estima, porque según él lo había curado, ¿no? En esta primera enfermedad. Ahora, en esta segunda enfermedad se empiezan a depositar en él, ¿no? Como ciertos elementos, ¿no? De más tinte persecutorio, ¿no? Y él lo llama un almicida,
¿no? En sus memorias él dice que este médico era un almicida, aunque Freud también lo aclara, que él en sus memorias no especifica bien qué quiere decir este término, ¿no? O sea, a qué se refiere con que este médico es un almicida, pero sí hay como toda una descripción de como una persona que le quiere hacer daño, ¿no? Como una cosa muy persecutoria que se había puesto en la persona del médico, ¿no? Ahora, Freud dice, ¿no? Y acá empieza un poco el análisis de este lugar, él dice, bueno, para un objeto advengan persecutorio, primero tuvo que ser un objeto amado, ¿no? Y él ubica acá como ciertos momentos, ¿no? Con Fletching, donde él lo respetaba mucho, para él era un médico que lo había curado de su primera enfermedad nerviosa. Cuenta el mismo Schreber que su mujer tenía una foto de este médico en la mesita de luz porque era muy venerado en relación, ¿no?, a haberlo ayudado a su marido, ¿no? Eh, y que poco después, ¿no?, un tiempo después, deviene, ¿no?, como en este almicida que quería dañarlo, ¿no? Y de hecho, en el transcurso de su segunda enfermedad, ahí cuando yo les leo en un principio que después es trasladado a otro lado, tiene que ver con esta cosa muy persecutoria que se le empieza a poner en juego con este médico, ¿no? Porque muchos de los síntomas, esto de las costillas rotas, ¿no?, estas partes del cuerpo, él las atribuye directamente al médico, ¿no?, de que hay alguien ahí que le quería hacer daño. Entonces Freud lo que dice es, bueno, ¿cómo pasa, ¿no?, de ser un objeto amado y venerado y respetado a ser este objeto de tinte persecutorio, ¿no? Entonces él dice que detrás de este cambio, ¿no?, en relación al médico, Freud dice, bueno, seguramente se esconden mociones homosexuales depositadas en la persona del médico, y vuelve a recurrir a este sueño, ¿no?, que Schreber tiene en relación a lo maravilloso que sería ser una mujer sometida al acoplamiento, donde él dice, bueno, sometida al acoplamiento por el médico, ¿no? Entonces él dice, bueno, esta fantasía homosexual con su médico se le torna totalmente intolerable, ¿no?, a Schreber, y es reprimida, ¿no?, dice él, y proyectada en la persona del médico de modo persecutorio, ¿no? No es que yo lo amo, sino que él me persigue. Ya vamos a entrar un poquito más en esto que Freud después explaya un poco mejor en el mecanismo de la paranoia, ¿no? Entonces él dice, en la ocasión de contraer la enfermedad fue la emergencia de una fantasía de deseo femenina, homosexual pasiva, cuyo objeto era la persona del médico. La personalidad de Schreber le contrapuso una intensa resistencia, y la lucha defensiva escogió la forma del delirio persecutorio. El médico devino entonces el perseguidor, y el contenido de la fantasía de deseo pasó a ser el de la persecución. Entonces lo que él dice es que esto es lo que sucede, esto es lo que hay, dice él, en el trasfondo de este mecanismo persecutorio. Él dice, bueno, hay mociones homosexuales que son reprimidas, y que son proyectadas, ¿no?, en el exterior, en el objeto persecutorio que después deviene persecutorio, ¿no? Entonces él dice, bueno, pero ¿cómo termina de esta cosa persecutoria, ¿no? ¿Cuál es el arreglo que hay ahí entre esta cosa persecutoria y después el delirio de grandeza, ¿no? Entonces Freud dice, bueno, o sea, esta cosa persecutoria, ¿no?, encuentra de alguna manera su resolución en proyectarla ya no en la persona del médico, sino que aparece un nuevo elemento que es Dios, ¿no? Entonces esta cosa que en un momento, esta fantasía que en un momento se había tornado persecutoria, ¿no?, en relación a que había un otro que lo quería, ¿no?, que le quería hacer daño, que utilizaban su cuerpo para cosas que él no quería, ¿no?, que era esta cosa más persecutoria en relación al médico, de que quería hacerle daño, ¿no?, de que quería transformar su cuerpo en mujer, ¿no?, para someterlo al acoplamiento, ¿no? Todo esto toma otro matiz cuando se transforma en el delirio de grandeza, porque ya no es él el que tiene que transformarse en mujer o alguien lo somete, sino que él debe hacerlo por el bien de la humanidad, ¿no? Esto es lo que explica Freud en el pasaje de esta cosa más paranoide, más paranoica en relación a transformarse en una mujer, y cómo él después, ¿no?, lo acepta. Por eso Freud dice, bueno, ahí hay un arreglo, ¿no? Hay como cierta solución
para que este delirio sea más tolerable, transformándose en un delirio de grandeza, ¿no? Bueno, es él el elegido para salvar a la humanidad, ¿no? Entonces Freud dice, si era imposible avenirse al papel de la mujerzuela frente al médico, o sea, en lugar de ser la mujerzuela del médico, la tarea de ofrecer al propio Dios la voluptuosidad no tropieza con igual resistencia del yo. La emasculación, acuérdense que cada vez que hablamos de emasculación es de la transmutación a mujer, deja de ser insultante, pues sirve al fin de algo acorde al orden del universo, ¿no? Esto es lo que dice Freud. Entonces, este es el traspaso, ¿no? Explica Freud, del delirio persecutorio al delirio de grandeza, ¿no? Que vamos a encontrar en este caso. Ahora bien, Freud dice, bueno, ¿por qué esto se muda en la persona de Dios, ¿no? Porque esto termina siendo un delirio más del orden místico, más del orden de la grandeza, ¿no? Él dice, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué pasa de la persona del médico y se proyecta en Dios, ¿no? Bueno, él ubica, acá empieza, hace como un desarrollo en el libro, que no nos vamos a meter mucho por ahí, pero él hace un desarrollo en el libro de toda la parte como totémica, ¿no? Él dice, bueno, se basa como en algunas fábulas, ¿no? De antes, donde Dios también representa al Padre, ¿no? El sol, que va a estar ligado a Dios, también representa al Padre, y el acá Freud empieza a jugar un poco, ¿no? Con averiguar ciertas cosas, ¿no? Con otros médicos que también habían, médicos de la época, que también habían hecho un análisis del caso, empieza a jugar un poco con la información del padre, ¿no? Y ahí descubre que el padre de Schreber era un padre muy conocido, muy famoso, ¿no? Era una persona muy importante en Alemania que se dedicaba como a la educación de los jóvenes y a darle importancia de como el desarrollo corporal en la educación de los jóvenes, ¿no? Y encuentra el nombre, ¿no? Freud, el padre de Schreber se llamaba Daniel Gobliev, supongamos que se pronuncia así, Schreber, ¿no? Y Freud ubica que Gottlieb significa querido de Dios, ¿no? Entonces él hace ahí como una articulación, ¿no? De que también este Dios, bueno, encarnaba seguramente, ¿no? A la persona del Padre, ¿no? Y acá Freud empieza un poco a ubicar, ¿no? Que en todo caso, detrás también de este cuadro, bueno, se escondía como cierto complejo paterno, dice él, ¿no? Entonces plantea, si la lucha con Fletching, el médico, se le revela al enfermo como un conflicto con Dios, nosotros podemos traducirlo a un conflicto con el Padre amado, conflicto que ha comandado el contenido del delirio, ¿no? Y él acá hace como una analogía, ¿no? Empieza como un poco a relacionar qué había sucedido con este padre. Lacan retoma en este punto y hace como un desarrollo un poco más extenso, ¿no? En función de esta cuestión con el padre particularmente. Perdón, Paula, un poco estaba pensando más como para arrancar con respecto a verlo con lo que vimos de Lacan. Piensen primero en la sintomatología, sin entrar en teoría lacaniana, ¿no? Primero tenemos esto que, si jugamos un poco con el diagnóstico, tiene muchos elementos también de la esquizofrenia, ¿no? Pero bueno, más allá de esas cuestiones que no nos interesan tanto, ven como esta cuestión de esa cuestión cerebral, de que le falta algo en el interior, o que toda esa cuestión con que el adentro de ese sujeto, el supuesto adentro, se rompe, ¿no? Esa unidad corporal se rompe. Y eso, bueno, fácilmente nos remite al tema del estadio del espejo, ¿no? Hay algo que rompe esa unidad yoica de la que hablábamos en ese momento, ¿no? Que da sentido de unidad, que da sentido de superficie, que da sentido de coherencia, ¿no? Un poco para ir pensando algunas cuestiones sintomáticas. Después, bueno, sabemos que tanto Freud como Lacan, tenemos al delirio como un intento de reconstrucción, de curación, digamos, ¿no?
El delirio, en eso, de distinta manera, pero apuntan a lo mismo, es un intento de curación. Lo que sí podemos ver, y en base a lo que entendíamos como realidad para Lacan, que sea como sea, Schreber se está formando una nueva realidad, ¿no? Como dicen ahora los chicos, contala como quieras, pero todos los elementos de lo que nos habla Paula son significantes que forman una nueva realidad. Lacan se va a preguntar, bueno, ¿a partir de qué esa nueva realidad? Y por último, de lo que anoto de lo que viene diciendo Paula, que bueno, hay eso que hablábamos de cierta resonancia de la lengua, ¿no? Esto de Baudelaire, ¿no? De la cuestión de Dios, ¿no? Hay como un análisis, ya vamos a ver esto de yo lo amo, un poco ya lo anticipaba Paula, ¿no? Hay una cuestión de resonancia de la lengua en el delirio, ¿no? O sea, el delirio tiene como una lógica de resonancia en base al análisis del discurso o del ser hablante de Schreber, ¿no? Pero bueno, nada, apuntes, ¿no? Si querés continuar, Paul. Sí. Bueno, decíamos un poco, habíamos quedado en esto de que se proyecta, ¿no? Digo, este delirio se comienza a proyectarse en Dios y que Freud ubica ahí esto lo del complejo paterno, ¿no? Entonces él dice, bueno, también acá podemos encontrar, ¿no? En Schreber toda esta dificultad, ¿no? Que él venía ya como un poco anunciando en relación a la neurosis, ¿no? Él dice, bueno, acá también hay un conflicto con el padre, ¿no? Y hay un complejo paterno. Y ahí empieza a ubicar, ¿no? Digo, como cosas en relación a Schreber para poder un poco articular, ¿no? Y explicar por qué él piensa que había algo ahí con el padre, ¿no? Entonces él ahí empieza a analizar a este dios del delirio de Schreber, ¿no? Entonces él lo ubica como un dios raro, ¿no? Él dice, es un dios que por momentos aparece con una severidad persecutoria, ¿no? Muy fuerte, pero que por momentos también aparece como pueril y ridiculizado, ¿no? Digo, es un dios donde que Schreber va a tener como cuestiones ahí ambivalentes, ¿no? Digo, por un lado como de mucho temor, ¿no? Recuerden que él sigue siendo como un objeto persecutorio, ¿no? Esto del dios, pero también, ¿no? Como un dios que por momentos él lo somete, ¿no? Que lo insulta, que él dice que es el único que puede insultarlo, ¿no? Que toda la humanidad está como a merced de este Dios Salvador, pero que él, como está en un papel superior a este Dios, porque de él depende la existencia de la humanidad, él sí puede burlarse de él y puede criticarlo y puede insultarlo, ¿no? Esto es lo que va planteando Schreber en sus memorias, ¿no? Entonces Freud ahí también ubica, ¿no? En relación a esto del padre, Schreber dice, no, Freud, ¿no? Se pone a analizar un poco estas cosas que Schreber va diciendo, ¿no? Que él mismo las va ahí como planteando, ¿no? En sus memorias, y él dice que había toda una cuestión también ahí con el padre, ¿no? Y en relación con con el ser un padre, ¿no? Eh, porque Schreber pasó muchos años intentando, ¿no? Ser padre sin éxito, ¿no? Con su mujer. Entonces, Freud también lo que ubica ahí, ¿no? Digo, es que en esta fantasía, en este delirio, ¿no? Que empieza a aparecer en relación a Dios, bueno, él de alguna manera resuelve algo del complejo paterno al ser él mismo posibilitado de dar hijos, ¿no? Entonces acá Freud hace como una asociación en relación a esto de Dios con el padre, con la figura del padre, pero también con la figura del hermano, ¿no? Y él dice que, claro, que él en digamos, como pensando un poco en el complejo de Edipo, ¿no? Él dice, bueno, en la renuncia al padre, él no obtiene un hijo en el cual depositar estas mociones homosexuales reprimidas, ¿no? De modo amoroso, ¿no? Hacia otro varón, ¿no? No tiene un hijo, ¿no? No tiene tampoco un hijo en el cual, eh, prolongue su legado, ¿no? Ni su apellido, sino que el linaje muere con él, ¿no? Entonces él dice, bueno, en este delirio, Schreber va a encontrar de alguna manera la resolución de ese conflicto paterno a partir de ser él quien presta su cuerpo para tener un hijo, ¿no? Como salvador también de la humanidad. Entonces él ubica acá esto que empieza, que también en Schreber aparece, ¿no? Esta cosa delirante no solo en relación a Dios, sino también en la bienaventuranza que Dios le da,
que va a tener que ver con el sol, que va a tener que ver, ¿no? Él dice que los rayos del sol, a través de los rayos del sol, es que invaden su cuerpo, ¿no? Estos nervios femeninos, ¿no? Donde Dios, a través de esos nervios femeninos, Dios lo fecunda, ¿no? Pero también él dice, ¿no? En este delirio, él dice que cuando él se toca ciertas partes del cuerpo, visualmente él se empieza a ver mujer, ¿no? Que si se toca el pecho, se le forman pechos que los otros no ve, pero que él sí ve, ¿no? Entonces él tiene que ver con esta transmutación en mujer, ¿no? Con la emasculación. Entonces Freud dice, no le dio hijos, sobre todo no le dio el hijo varón, que lo habría consolado por la pérdida del padre y del hermano, y hacia quien podría fluir la ternura homosexual insatisfecha. El doctor Schreber forjó la fantasía de que si él fuera mujer, sería más apto para tener hijos, y halló el camino para resituarse en la postura femenina frente al padre de la primera infancia, ¿no? Entonces él acá dice que cuando Schreber, después del desarrollo del delirio de grandeza, dice que ya a este Dios él ya no le teme, porque es un Dios con el que él va a trabajar en conjunto para redimir a la sociedad. Lo que Freud ubica ahí es la resolución de este conflicto, ¿no? Él dice, bueno, pudo algo a través de este delirio de grandeza restituir un poco, ¿no? A este padre como en este complejo de Edipo no resuelto del todo bien, ¿no? Ahora, hay algo ahí, ¿no? Como muy interesante a poder pensar en esto, que es que Freud toma este texto, ¿no? De Schreber en 1911, ¿no? Y él en 1923, o sea, casi 10 años, un poco más de 10 años después, escribe Psicosis y Neurosis, ¿no? Y es importante tener esto en cuenta porque el Freud que analiza el caso Schreber, fíjense cómo lo va tomando un poco neuróticamente, ¿no? O sea, lo piensa desde como la misma estructura de la neurosis, ¿no? Él habla de emociones reprimidas que se proyectan en la figura del médico, que después van a ser proyectadas en la figura de Dios, que hay un complejo paterno, ¿no? Y hay algo interesante en esto, porque él habla acá de represión, ¿no? Él habla de que el mecanismo principal de este cuadro en Schreber va a tener que ver con la represión y con la proyección, ¿no? Dice, esto es lo que está en el fondo de esta estructura paranoide, ¿no? La represión y la proyección. Y a lo largo de todo el texto, él va tomando como muchas cosas que toma desde la neurosis, ¿no? Por eso digo, 10 años, más de 10 años después, Freud va a hacer la distinción de estructura, ¿no? Y va a hablar de una estructura diferente ya en este campo, de una estructura diferente de la neurosis, ¿no? Por eso también el análisis que va a hacer Lacan a posteriori de este caso también es muy interesante, es totalmente distinto y muy interesante, ahora vamos a llegar ahí. Pero hay algo importante, ¿no? del trabajo que hace Freud, y que es muy al estilo lacaniano, que tiene que ver, ¿no? Con lo que Freud lo plantea en el historial. Él dice, bueno, lo más rico de este caso es la riqueza simbólica, ¿no? Dice, va a haber una riqueza simbólica, fíjense cómo Freud va jugando, simbólicamente hablando, un poco con la figura del médico, con el padre ahí con este nombre, ¿no? Que lo asocia con Dios, ¿no? Y cómo la resolución del conflicto va a estar ahí un poco simbólicamente, ¿no? Entonces él dice, bueno, lo importante de este caso es lo rico simbólico que se esconde en él, dice Freud, ¿no? Y él lo que dice, ¿no? Un poco en esto del delirio de Schreber, de ser la mujer de Dios, ¿no? Él lo que dice ahí es que está la resolución un poco de esta cosa tan agresiva que había en el delirio persecutorio, ¿no? Él dice, bueno, el delirio de grandeza le permite de alguna manera encontrar como un alivio de estas mociones homosexuales reprimidas, ¿no? ¿Por qué? Porque le permite como amigarse con esa fantasía, ¿no? Dice Freud, ahí va a estar la resolución del conflicto a través del delirio de grandeza, ¿no? Y a través de este delirio de grandeza es un poco que Schreber escribe estas memorias, ¿no? Piensen un poco en lo que les decía antes, estas memorias surgen un poco como un intento, primero de que le den el alta de esta internación en la que él estaba en contra de su voluntad, que de hecho
lo consigue, ¿no? Pero después un poco también como unas memorias dedicadas al resto de la humanidad, donde Freud dice, bueno, él en sus memorias continúa su legado, ¿no? En este hijo que no pudo tener, él continúa su legado, ¿no? A partir de estas memorias donde él atestigua la importancia que él tiene para la humanidad, ¿no? Como redentor. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá del caso, después nos vamos a meter un poco en los tipos de paranoias que Freud empieza a esbozar en este escrito. Antes de, capaz que de las preguntas, también nos podemos detener un poco en el desencadenamiento, ¿no? Si uno lo piensa desde las neurociencias, desde la psiquiatría clásica, una esquizofrenia, una paranoia, es como multideterminado, dicen, ¿no? Como la herencia, algún estresazo actual, digamos, ¿no? Hay muchos factores que hacen que se produzca una psicosis, digamos, ¿no? Cuestiones relacionales, accidentes de vida, digamos, un montón de cosas. Ahora, como el psicoanálisis es se mete un poco no, se mete, como decíamos, a bucear en el delirio, piensen las cuestiones que pasan en el desencadenamiento, ¿no? Y qué interpretación posible le va a dar Lacan, ¿no? Primero, bueno, esto de ser presidente de la Corte Suprema, ¿no? Es esta cuestión de Lacan llama algo como tomar la palabra, ¿no? Es como el lugar donde, un lugar, no sé, digo, pienso en voz alta, ¿no? Como de tomar un poder, de una cuestión, digamos, algo fálico, digamos, ¿no? En el sentido psicoanalítico, de tener el saber sobre algo, ¿no? Ahí hay algo de una posición de pasar al frente, ¿no? Que implica, digamos, cierta postura clara y definida, ¿no? Por otro lado, ni hablar esto de querer ser padre, ¿no? De esta imposibilidad. También, porque bueno, Freud le va a dar a esta corriente homosexual un lugar particular, digamos, ¿no? Pero lo que se ve en el delirio es una imposibilidad de ubicar, de hecho ese sueño no aparece como, no es que se lo va a contar al analista, desencadena, o sea, en el inconsciente aparece un agujero. Bueno, ¿qué es ser una mujer? Ahí podríamos dar una vueltita o pensar qué significa el Edipo, ¿no? Que bueno, Freud ya lo conocemos, ¿no? El Edipo, para Lacan, que ya lo vamos a ver o lo van a ver en otras materias, es un poco cómo se inscribe en cada uno de nosotros cierta ley, cierta explicación. Uno sale de Edipo cuando hay una transmisión, cuando hay una identificación, cuando la función del padre se cumple, que es una función, lo que Freud hablaba de los títulos en el bolsillo, ¿no? O sea, hay una explicación posible. La sexualidad humana es simbólica, no tiene nada que ver con lo animal, con el instinto. Entonces uno del Edipo sale con una explicación posible, aproximada, de qué es ser un hombre, de qué es ser una mujer, de cómo se aborda el partener, de cierta identificación de lo que nos gusta. Hay una ley simbólica por la cual nos podemos ubicar como sujetos de deseo. Bueno, hay algo de eso que en la psicosis para Lacan no se inscribe. Que acá en este caso se ve muy claro. Digamos, Reber tiene que armarse, llega hasta ser la mujer de Dios, para explicar algo de lo real. Cuando él se encuentra con ese agujero, no puede explicar ni por qué no es padre, ni qué es ser una mujer. Básicamente hay algo del Edipo en él que no se cumple. Entonces, ahí se desencadena el delirio. Ni hablar, también se puede rastrear estas cuestiones o esta idea de que el linaje va a morir con él, ¿no? Hay toda una transmisión como de
de fin, ¿no? De que le pasa a Schreber y que cuando necesita de esos elementos simbólicos, no los tiene. Entonces se desmembra todo, hay efectos imaginarios, como decíamos, el cuerpo se despedaza, después aparecen esos rayos divinos y toda esta cuestión de desmembramiento de lo imaginario, y aparecen también las cuestiones simbólicas, digamos, ¿no? Las alucinaciones, las interceptaciones. De hecho, el delirio que él tiene de grandeza, ¿no? Cuando este delirio pasa a ser de grandeza, eh, y acá, y él efectivamente transmuta a la mujer de Dios, ¿no? Hay algo de esto que es interesante en esto que vos decís, Seba, porque esta fragmentación del inicio de la segunda enfermedad ya no está, ¿no? Él ya está nuevamente todo unido, ¿no? A partir de Dios, ¿no? Es Dios quien en esta bienaventuranza, en la emasculación, ¿no? Él va transmutando esto que se rompió, que aparece totalmente desmembrado y totalmente fracturado, desgarrado, él dice, ¿no? Este cuerpo totalmente desgarrado, cómo empieza, ¿no? Otra vez en esta unificación a partir de este delirio, ¿no? Digo, y me parece que es interesante poder ubicar esto porque, bueno, Lacan también va a hablar de esto, pero Freud también habla de esto, ¿no? De muchas veces como este intento de restitución, ¿no? De que encontramos en la psicosis a través del delirio de la alucinación, ¿no? Una restitución simbólica, ¿no? Va a decir Lacan, pero que es interesante poder ubicarlo porque esto fragmentado, esto de, bueno, no tengo estómago, tengo las costillas fracturadas, no tengo laringe, no tengo esófago, cómo esto de repente, en el traspaso al delirio de grandeza, o sea, se sirve del delirio de grandeza para poder ahí volver a armar otro cuerpo, ¿no? Entonces me parece que hay algo en esto que es interesante de pensarlo como a modo de restitutivo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando decimos que muchas veces el delirio tiene que ver con un intento de restitución del sujeto de algún armado simbólico? Bueno, tiene que ver con esto. Sí, yo pensaba también ese otro, el otro en general, que Freud, bueno, lo ubicaba en el sentido del padre, Claro. pero es en general la caída de la realidad, ¿no? Una de las interpretaciones que hace, hay una fantasía, por ejemplo, del fin del mundo, ¿no? De lo que hablaba en un momento, que hablaba Paula, ¿no? Hay un momento que ya lo ubica la psiquiatría, cualquier psiquiatra lúcido ve ese momento donde hay un momento de extrañeza en el psicótico, ¿no? Ahí, en el caso Schreber, él empieza a ver el mundo como muerto, extraño, frío, ¿no? Distante. Hay como una caída de la realidad. O sea, los elementos simbólicos en cadena, como un efecto dominó, se le caen a Schreber. Entonces ve ese mundo muy lejano. Después, un poco en línea de lo que decía Paula, él va construyendo con el delirio una nueva realidad en torno al otro. Entonces, bueno, por eso es un intento de curación, digamos, ¿no? Pero hay una caída significante de las posibilidades de esa realidad. Y con Dios estaba buscando, que en un momento tiene una relación media rara con Dios. En un momento Dios le dice, no es un Dios, le dice Carronia, no sé, que hay un tema de traducción ahí, pero es como un insulto dedicado a las mujeres, ¿no? Hay una relación especial con ese Dios, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esto de que hay una caída de las posibilidades significantes de representar la realidad, ¿no? Entonces, tiene que ir a lo que Schreber llama un lenguaje fundamental, digamos, ¿no? O un nuevo lenguaje, digamos, ¿no? Que solo no pasa por el otro, entonces en realidad tiene una interpretación para ese sujeto en particular, por eso es una psicosis, porque no es compartido con el otro. Pero bueno, hacemos si quieren algún comentario, estamos viendo el caso y ciertas cosas anticipándonos al seminario 3. Obviamente Freud tenía esta cuestión de la proyección, ¿no? Sí, ahora vamos un poquito más con eso, pero no sé si tiene alguna preguntita. Consultas, preguntas, menos insultos, cualquier cosa.
¿Estamos bien? ¿Se entiende? Bien. ¿Algo que le llamó la atención? Sí, Ana. No, quería hacer un comentario porque me quedé pensando en el desencadenamiento también, que claro, Schreber llega a un punto en que él no puede realizar ciertas cosas que a él le hubieran gustado, como tener un hijo, y bueno, nada, a mí me tocó muy de cerca mi cuñado, que se le desencadenó a los 18 años la esquizofrenia, y estuve pensando, mientras ustedes hablaban, en cuándo llega ese desencadenamiento, ¿no? Porque si bien la esquizofrenia, digamos, está latente en algunas personas, ¿cuándo llega ese desencadenamiento? Y me quedé pensando, o sea, la situación de mi cuñado me hace, no sé por qué me hace temblar, pero es un tema que me está surgiendo ahora. Y cuando esa persona, ese sujeto se siente, puede ser que esté relacionado, no sé, les pregunto a ustedes, con el desbordamiento del ideal del yo, cuando esa persona está tan desbordada con el ideal del yo que siente que no puede llevar a cabo sus verdaderos deseos y bueno, y creo que bueno, lo relaciono con este caso. El ideal de yo, bueno, obviamente, gracias, se ve que es un tema que te toca muy de cerca, digamos. Obviamente está la teoría, esta es la teoría psicoanalítica, ¿no? En el caso Schreber hay algo que se ve claro, digamos, relacionados a las diferencias sexuales. Hay algo de lo simbólico que no lo tiene ese paciente y que, bueno, produce el brote o el desencadenamiento. Acá me parece que está buena la cuestión de la sutileza, porque, bueno, Freud, como decía Paula, un poco lo trata, si bien avanza, porque hay una cuestión, pero él lo llama esta corriente más de la homosexualidad, ¿no? Y uno, bueno, claramente podría pensar, bueno, si uno tiene una corriente, primero que todas las personas, según Freud, lo podemos ver en infinidad de textos, somos bisexuales, digamos, psíquicamente, digamos, y después por identificación elegimos un objeto. De ahí salimos del Edipo, digamos, ¿no? de esa encrucijada. Pero ¿por qué una corriente homosexual puede desencadenar un delirio y no una homosexualidad practicante, ¿no? O, digamos, incluso un síntoma, o pues imagínense una persona que sea asexual, porque en realidad no quiere vérselas con su moción supuestamente homosexual, digamos. Hay como una cosa, una rareza ahí, que Freud la explica, digamos, o uno puede rastrear por una cuestión de quantum, ¿no? Digamos, como que se juntan algunas cosas. En el caso de Schreber era esta cuestión de la supuesta, porque bueno, tampoco había imposibilidad de ser padre, entonces una emoción homosexual era más amenazante. Hay una cuestión de cantidad para Freud, de libido, de fijación. Freud tiene en su metapsicología toda una explicación de la elección de la neurosis, o en este caso en la elección de la enfermedad, ¿no? Una fijación a estadios más primitivos del psiquismo, bueno. Pero bueno, como decía Paula, sigue viendo con las mismas categorías que la neurosis. De hecho, se pueden rastrear 3 tiempos, que la fijación, el evento desencadenante y el retorno de lo reprimido. Que en el caso de, bueno, ahora lo va a ampliar un poco más capaz que Paula, en el caso de el análisis sintáctico que hace Freud, yo lo amo a él, deriva en el me odia, ¿no? A partir de unos pasos previos. Pero la capa un poco más allá. En realidad, esta corriente supuesta homosexual se da en un agujero en lo simbólico, digamos, ¿no? Hay algo que en un momento determinado de su vida, cuando él tiene que posicionarse o como padre o como hacer el duelo por no ser padre o ser el presidente de la corte
todas cuestiones donde él necesita algunas cuestiones simbólicas y no las tiene, digamos, no tiene que ver, en todo caso la homosexualidad es digamos, una corriente más imaginaria que se da en ese desmembramiento simbólico, digamos. Entonces, repito, cuando él va en búsqueda de esos elementos simbólicos para ubicarse, no los encuentra, entonces se produce este desencadenamiento. Con respecto a lo que decía Ana, no nos olvidemos que una de las primeras denominaciones de esquizofrenia era como demencia precoz, ¿no? Que significa todas estas pérdidas de las funciones para algunos psiquiatras, que se da siendo joven, ¿no? En la primera adolescencia, digamos, ¿no? Obviamente no nos vamos a meter en ese caso en particular, pero en cada sujeto ese agujero de lo simbólico para el psicoanálisis, ¿no? Se da de determinada manera, ¿no? Cuando se tienen que encontrar con algo, donde se tiene que jugar estas cuestiones que se dan, esa metáfora. El Edipo lo piénsenlo como algo que es, bueno, el mundo es así. Incluso para mal, porque si el mundo es trabajar para alguien que salga del Edipo, bueno, vas a ser un adicto al trabajo, vas a sufrir, vas a estar estresado, genera síntomas. Pero tenés una metáfora, dice Lacan. Una metáfora de algo que no tiene explicación. Nadie sabe cómo es el mundo, pero salimos del Edipo con algunas explicaciones posibles. Entonces, Profe, sí. entonces cuando esta persona no encuentra el registro simbólico, o sea, no encuentra lo simbólico que necesita, es cuando se altera el yo en lo imaginario, no sé cómo decirlo. Estamos hablando porque, por ejemplo, ¿se acuerdan Se de... altera el yo imaginario por ¿Se no acuerdan encontrar de el... Juanito cuando él sentía sensaciones de lo real, sensaciones sexuales, y él inventa un caballo, digamos un síntoma, con esa irrupción de lo real? En el caso Schreber, esa irrupción de lo real, o sea, Juanito estaba inscripto su Edipo, digamos, tenía las relaciones y estaban cumpliendo sus funciones, o se escribió, digamos, el Edipo, ¿no? Entonces, bueno, ahí, el Edipo siempre es fallido, pero se hace síntoma, ¿no? En el caso de Schreber, es una falta más radical. No puede hacer metáfora, no puede hacer síntoma, porque no hay nada. Cuando se encuentra con la cuestión del linaje, de ser padre, de ser mujer, de tener el saber, de saber o no, todas cuestiones que salen del Edipo, ahí se encuentra con un agujero. Y en ese agujero se produce, como decíamos, el efecto dominó. Toda la realidad cae porque se pone en cuestión el significante mismo, digamos, ¿no? Toda la realidad es una reacción en cadena. Lo imaginario cae y lo simbólico cae. Ahora lo vamos igual a ver un poquito mejor, a medida que avancemos por ahí lo esclarecemos un poquito más. Creo que había una pregunta y seguimos con el tema. Creo que Camila puede ser. No, pero me fui un poco. Me quedé pensando en la posibilidad, porque el caso Schreber es algo particular. No todo enfermo psicótico es capaz de hacer lo que hizo él. De hacer su defensa ante el tribunal, pedir que lo saquen del psiquiátrico. Había un ejercicio de cierta conciencia sobre lo que le pasaba. O sea, él estaba... A ver, Freud habla en todo el historial de que era una persona brillante, ¿no? Ahora, uno a partir de la relectura de sus memorias, yo no sé si lo llamaría que él tiene conciencia de enfermedad, pero sí las memorias, él lo que hace en estas memorias un poco es como ubicar que él podía pensar en su enfermedad y podía ubicar algo de esto, pero en ningún punto él se asume enfermo. Él lo que se asume es como salvador del mundo, ¿no? Digo,
Ahora, también él lo que argumentaba en sus memorias es que no había nada de esto que a él le acontecía que impidiera poder seguir con sus funciones, ¿no? Bueno, lo consiguió, ¿no? Digo, le dan, efectivamente, un tribunal le otorga el alta, ¿no? Gracias, profe. Digo, con lo cual, y no sé hasta dónde, no es que él era muy consciente de que todo esto tenía que ver con una enfermedad, él siempre lo ubica como un ataque de nervios. Pensémoslo de esa manera. Gracias, gracias. ¿No? Mayra, y ahí seguimos con el tema. Hola, profes, buenos días. Cuando usted dice de ese agujero que falta la inscripción, ¿eso es lo de la existencia? En realidad podría pensarse más filosóficamente en el sentido de que es lo que existe, ¿no? Lo que consiste estaría más del lado de la realidad, ¿no? Pero pensémoslo más, no se olviden que todavía no vimos el seminario 3, ¿no? Vamos a caracterizar en qué consiste esa falta simbólica, esa falta de respuestas en un momento que... Pero piensen que esto, seguimos en el mismo esquema de siempre, digamos, con el psicoanálisis, ¿no? Hay algo, en Freud era algo de lo traumático, que irrumpía, algo de lo traumático al principio real y después fantasiado, y las posibilidades del psiquismo de representarlo. Acá en Lacan ya tenemos otras cuestiones que un poco, a su manera de entender, ordenan la experiencia freudiana. O sea, hay una irrupción de lo real, o sea, había cuestiones que tienen que ver con la sexualidad de Schreber y con, digamos, posiciones que tenía que encarar en lo real. O sea, él tenía que ser presidente de la corte, pero cuando va a buscar las cuestiones simbólicas con las cuales, los significantes, con los cuales asimilar esas posiciones, bueno, se encuentra ahí sí con un agujero. Pero bueno, esto es ya más seminario 3, vamos a verlo más en detalle en las próximas clases. ¿Sí te parece, Paula? Sí. Bueno, un poco, esto es lo que Freud analiza del caso, ¿no? Digo, igual es un poco lo que decíamos antes, y después él sigue, ¿no? En este texto lo que aborda es, diferencia como 3 tipos de delirios, ¿no? Persecutorios. Ahora, un poco retomando esto que decía Sebastián y un poco lo que hablábamos antes, retomemos un poco cuál es el mecanismo que él ubica en esto en la paranoia, ¿no? Él lo que dice es que hay una moción pulsional, ¿no? Pensémoslo porque es un poco lo que lo que en algún momento o en alguna materia habrán visto, que es bien freudiano aplicado a lo que es la neurosis, ¿no? Él dice, bueno, hay mociones sexuales, ¿no? Muy intensas, en el caso de Schreber, una corriente homosexual, muy intensa, intolerable para el yo, ¿no? Totalmente intolerable. Él dice acá en Schreber, dice que esto tenía que ver también con el modo de crianza, ¿no? Digo, con el propio tratamiento que a él le daba a su sexualidad, ¿no? Dice, esto es totalmente intolerable para el yo, se reprime, ¿no? Estas mociones homosexuales se reprimen. Perdón, Paula, ¿sabes qué te pensaba? No sé dónde lo leí, pero capaz que lo tenés vos anotado más para más adelante. Después, un poco analizando Schreber, era un tipo, digamos, con un ascetismo sexual muy marcado, con una moral muy fuerte en lo sexual y totalmente ateo, digamos, ¿no? Sí. Y después el delirio, fíjense cómo se vuelve en una búsqueda de la voluptuosidad sexual y el ser una mujer de Dios, o sea, todo lo contrario, a su yo. Sí, totalmente. Bueno, entonces estamos en esto de las mociones pulsionales homosexuales totalmente intolerables para el yo, ¿no? Él dice que esto está reflejado en la figura del médico, ¿no? Por las cuales él siente, ¿no? Esta fantasía homosexual que es totalmente intolerable para el yo, se reprime esto y
vuelve, ¿no? Este retorno de lo reprimido, ¿no? Él dice, vuelve en modo proyectivo, expulsado hacia el exterior, ¿no? Y queda de ese modo como algo persecutorio depositada en la misma persona que antes era amada, ¿no? En este caso, en la persona del médico, ¿no? Entonces, fíjense cómo Freud lo ubica, o sea, ubica el delirio como una formación sustitutiva, ¿no? O sea, lo ubica como un síntoma, pero también lo piensa muy desde el modo neurótico, ¿no? Él no ubica algo distinto a lo que él venía hasta ese momento esbozando como una neurosis, ¿no? No ubica, bueno, acá hay otro acto psíquico, algo completamente distinto, ¿no? Él dice que este es el mecanismo, y a raíz de ese mecanismo, él ubica 3 tipos de delirio persecutorio, ¿no? Él dice que está el delirio persecutorio en sí, donde él dice, bueno, yo no lo amo, pues yo lo odio, ¿no? Él dice que acá el pues yo lo odio se muda por proyección a esta otra, él me odia y me persigue, ¿no? En la proyección se muda en eso. Y después él habla de la erotomanía, que es otro tipo de delirio, ¿no? Donde él dice, yo no lo amo, pues yo la amo, ¿no? Entonces él dice que la proyección ahí genera un ella me ama a mí, ¿no? Y que el último tipo es la celotipia, el delirio de los celos, ¿no? Donde él dice que ahí se pone en juego, él habla ahí como una cosa muy distinta entre varones y mujeres, ¿no? Donde él dice, yo no amo a las mujeres o a los hombres, ¿no? Sino que él ama a todas o ella ama a todos, ¿no? Y ahí se pone en juego esto de los celos, donde no me ama a mí, sino que ama a todos, ¿no? Y ahí está la parte persecutoria. Pero lo más importante de esto, ¿no? Es poder ubicar, ¿no? También cómo Freud, insisto en esto, lo piensa el caso Schreber, de un modo neurótico, ¿no? Piensen, hablamos de lo mismo, después él hace, ¿no? Digo, crea mucho tiempo después, ¿no? Sale la diferenciación, ¿no? Él habla sobre la diferenciación entre la estructura neurótica y la psicosis, ¿no? Ubicando algo completamente distinto, y ya no va a hablar de represión, ni tampoco va a hablar de proyección, ¿no? Como sí habla en este momento. Recuerden que estamos en 1911, cuando él publica el análisis del caso de Schreber. Ahora, pensándolo un poco lacanianamente, hablando, ¿no? Acá vamos a encontrarnos, ¿no? Estamos hablando de un autor muchos años después, pero el análisis que hace de Lacan del caso, él ya no va a hablar de represión, ¿no? Sino que él va a hablar de otra cosa. Después les vamos a subir un cuadrito que está muy lindo representado, para que lo tengan ahí. Ya no va a hablar de represión y proyección, sino que va a hablar de forclusión de nombre del padre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto un poco es lo que lo voy a anunciar, después no se preocupen que lo vamos a ir viendo de acá en adelante, porque ya nos vamos a adentrar más en lo que es el seminario 3, pero un poco a modo de enunciación y para que ustedes entiendan de qué se trata. Él ya va a decir que la causa de la psicosis no va a tener, como dice, que ver Freud en este momento donde él habla de la represión, ¿no? Que la causa de la psicosis, de este delirio, tiene que ver con la represión, sino que él va a hablar de la falta de un significante primordial. Y este significante primordial es el nombre del padre, él lo va a llamar así, ¿no? Entonces ya él no habla de una psicosis como habla Freud, de algo que se proyecta en un otro, que se retorna como a modo persecutorio, sino que él va a hablar de que en la psicosis hay una invasión del lenguaje, ¿no? Que la persona psicótica está invadida por el lenguaje, ¿no? Y que va a haber algo que falte, un significante primordial que va a faltar, que no va a tener que ver con la represión, sino que va a tener que ver con algo que nunca se inscribió en el aparato simbólico, ¿no? Y él va a poner un ejemplo, ¿no? Esto lo vamos a volver a ver otra vez, pero lo voy a poner ahora para que lo entiendan un poquito mejor. Lacan toma en algún momento del seminario este ejemplo donde él habla de, imaginen la mente como si fuese una biblioteca, donde tiene 10 tomos, ¿no? En la neurosis, esos 10 tomos están presentes. Cada tomo ocupa un lugar determinado y cada vez que el sujeto neurótico va a necesitar algún contenido que está en algún tomo particular, lo va a utilizar. Va a ir, lo va a buscar y lo va a utilizar. En la psicosis hay ciertos lugares que quedaron
que quedó un agujero y que ese tomo no está. Entonces, el sujeto psicótico puede vivir toda la vida sin hacer ningún tipo de manifestación, pero acá, como vimos en el caso de Schreber, por eso Seba lo nombraba, y es muy importante esto, en el momento en el que se desencadena el delirio, es cuando él tiene que testimoniar, ¿no? Él tiene que asumir un cargo de juez. Hay algo de ciertos significantes que le faltan, y que en ese lugar, en ese agujero donde ese tomo que debería haber estado no está, porque nunca se inscribió y hay un agujero, sobreviene el delirio o la alucinación a modo restitutivo. Por eso Lacan va a decir que la alucinación o el delirio es un intento de restituir el orden simbólico, ¿no? En este lugar donde no aparece nada, como sí ocurre en la neurosis, ¿no? Que uno necesita algo, lo busca y aparece, en la psicosis va a aparecer a modo de delirio, ¿no? Un intento de restituir cierto orden simbólico, ¿no? Por eso hacíamos un poco hincapié en esto de esta parte restitutiva del delirio en Schreber, ¿no? Que si bien Freud ahí lo ubica desde otro lado, pero es interesante cómo Freud ya ubica que hay algo en este síntoma a modo restitutivo, ¿no? Él dice, bueno, se sirve del delirio de grandeza para solucionar algo de esto que se le tornaba totalmente persecutorio y sufriente, ¿no? Y restablece de alguna manera, ¿no? Freud dice, bueno, restablece algo de este conflicto paterno, lo resuelve a través del delirio de grandeza, ¿no? Continúa su linaje, puede tener hijos, resuelve algo de esta cuestión con el padre en esta relación con Dios, ¿no? Freud ahí también lo ubica como un intento de restitución de algo, ¿no? Bueno, con Lacan vamos a ver que este síntoma que surge, ya sea delirio, ya sea alucinación, tiene, ¿no? Como finalidad restituir algo de este orden simbólico que no está inscripto, ¿no? Ahora, Lacan ya no va a hablar, ¿no? De esto de proyección, sino que lo que él dice es que lo que sucede en la psicosis es que el sujeto está invadido por el lenguaje, y que este delirio y esta alucinación es lo que le retorna de lo real, ¿no? Digo, en el agujero no hay nada y retorna algo desde lo real, que es el delirio, que es la alucinación, ¿sí? Que no va a tener un orden simbólico, sino que al no haber nada simbólico ahí, retorna algo desde este registro de lo real. ¿Sí? No, me acordaba, Paula, que con una metáfora, no sé si lo dijiste, que Lacan, porque es un tema que vamos a tratar, es bastante complejo el entender la diacronía, ¿no? Cómo un sujeto puede estar estabilizado y puede hacer suplencias, que en realidad son suplencias imaginarias, digamos, ¿no? Hacer el como sí, digamos, ¿no? Ese sujeto. Pero Lacan usa la metáfora de una mesa con tres patas, digamos, ¿no? En el momento en que uno se apoya en esa pata que falta, ahí se produce el desmembramiento, ¿no? Pero un poco en línea con lo que viene diciendo Paula, él, por ejemplo, toma, Lacan también analiza con detalles todo lo que habla Freud, ¿no? Por ejemplo, el delirio de los rayos divinos, Lacan juega un poco a que son como significantes puros, sin dialéctica, sin ese doble sentido que tienen los significantes para el neurótico. Entonces dice, los rayos divinos, estas cuestiones que lo invaden de lo real, son como significantes en estado puro, dice, ¿no? Que no soportan un mensaje, porque no tienen esta dialéctica con el otro. Pero lo que me interesaba decir es esto de que Lacan dice que el delirio es un esfuerzo por restablecer una ley, una legislación, digamos, ¿no? Un funcionamiento del mundo. Si ustedes ven el delirio de Schreber, se arma un nuevo mundo, como una película de ciencia ficción, o una distopía, como le dicen ahora, ¿no? O sea, un mundo que funciona de otra manera, digamos, ¿no? El delirio es riquísimo, como decía Paula, es un tipo bastante inteligente, y hace ese libro, pero bueno, es pero por eso quiero hacer hincapié, ¿no? Es un intento de restituir una legislación
que nos da el Edipo nosotros. Nosotros salimos entendiendo los neuróticos, salimos más o menos del Edipo, de esa operación lógica que es para Lacan, que es una metáfora, digamos, ¿no? Ahí lo vamos a ver ahora en la otra materia. Uno sale con una explicación posible del mundo. Después uno en análisis de los neuróticos podemos poner en cuestión eso que damos por sentado, digamos, ¿no? Y que nos hace actuar de determinada manera. Pero en el psicótico, cuando necesita de esa ley, hay algo a veces que falta, ¿no? Y entonces aparece, se cae la mesa, digamos, y se cae la realidad, se cae la Matrix, digamos. Entonces el delirio es un intento de restablecer un funcionamiento significante. Porque bueno, en el delirio del Rebe los rayos tienen un lugar, Dios tiene otro, mi cuerpo se transforma, hay una metamorfosis en el cuerpo, ¿no? Estaba leyendo cuando Paula hablaba de emasculación, que emasculación es bastante técnico, digamos, ¿no? Como que la ablación de los órganos sexuales masculinos, ¿no? Hay una transformación corporal, digamos, ¿no? Me acuerdo de las películas de asesinos seriales, como El silencio de los inocentes, ¿no? Toda esta cuestión, o la que ahora está, esa serie que está muy buena, El monstruo. Hay algo en el delirio, digamos, que hay como una cuestión de lo corporal, que es una búsqueda de reconstrucción, ¿no? Esto de sentirse de otra manera en lo real, ¿no? Pero bueno, repito. Por eso, sí. Perdón, Seba, no, termina. No, que el delirio es esto, lo digo otra vez, es esto de reconstruir un nuevo sistema significante, como barajar y dar de nuevo, ¿no? Claro. Por eso es interesante esta diferencia, ¿no? Un poco que veíamos y que traigo, porque me parece que es interesante poder pensarla, cómo Freud habla del conflicto pulsional entre el yo y estas mociones homosexuales, ¿no? Reprimidas, y cómo Lacan lo va a tomar y lo va a plantear como un fallo estructural, ¿no? Él dice, bueno, hay algo que tendría que haberse inscrito que no se inscribe, ¿no? Hay algo más estructural, ¿no? Entonces él desde ese sentido va a hablar de que hay algo que falla en la estructura, ¿no? Simbólica del sujeto, ¿no? Y cómo lo piensa de otra manera, ¿no? Totalmente distinta a este caso. De hecho, después, bueno, no nos vamos a meter mucho en eso, ¿no? Pero para el que le interese, hay todo el análisis que hace Lacan del caso Schreber, ya él va tomando, ¿no? Ya empieza a circular data, ya hay otra cosa, y él le da otra importancia y otra impronta justamente por esta cuestión de la falta del nombre del padre, ¿no? La falta de esta inscripción, de este significante primordial. Él ya se va a meter más de lleno en hablar del padre, ¿no? De que el padre también era un sujeto muy particular, ¿no? Donde él dice, bueno, creaba como un lenguaje particular para educarlos, ¿no? Había como una educación muy, muy particular sobre tanto él como el hermano, ¿no? Piensen que el padre fue una persona como muy importante en relación a la educación en Alemania, y un poco como que los tomaba, dice Lacan, ¿no? Un poco como conejos de indias a ellos dos, a sus hijos, en la aplicación de esta educación que para él era como muy importante, ¿no? Entonces ahí el padre también va a ser un padre muy particular en la transmisión de esa educación, pero también un padre muy, como muy esto, ¿no? Que después va a aparecer en el delirio, un padre como un dios, ¿no? Digo, que era totalmente incuestionable, ¿no? En relación a lo que transmitía, ¿no? Que no se mostraba con ningún tipo de falla. Entonces Lacan hace como algo muy interesante en esta también descripción del caso, tomando un poco lo que ya Freud va esbozando de la importancia del padre también en este delirio en relación a Dios, ¿no? Entonces me parece que hay algo importante que nos quedemos un poco ya después esto de forclusión del nombre del padre, la metáfora paterna, ¿no? Esto del retorno de lo real, van a ser cosas que vamos a seguir trabajando acá más, pero que nos pareció como interesante poder traer este caso un poco para que lo que vayamos viendo a partir de ahora lo podamos ir pensando también en función de este caso, ¿sí? Porque va a ser el caso por excelencia que va a tomar Lacan también para hablar de psicosis.
También pensaba adelantándonos también a la función del padre, esto es lo que no va a funcionar, en realidad no va a haber ese elemento que nombre o que designa esa función del padre. Esto que un poco, obviamente no en todos los casos de psicosis va a pasar esto, pero en el caso que nos interesa, que es este caso, esta diferencia entre la función del padre, o quien la ejerza, ¿no? Obviamente, que no tiene que ver con el género, pero de ser en el Edipo un transmisor de la ley, o alguien que genera la ley, digamos, ¿no? Como el padre de la horda que Freud un poco se imaginaba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y en El mundo es así, que yo un poco juego, la función del padre es como, al principio es el que se la sabe todas, pero después el padre también está regido por esa ley. El padre tiene que ir a laburar 8 horas, tiene, qué sé yo, puede fallar, le gustan las mujeres o los hombres y puede ir a buscar otro, o sea, con todas las fallas que puede haber, o sea, el Edipo funciona cuando el padre también está regido por la ley, o sea, hay una transmisión. En el caso de Schreber, había este padre un poco que inventa un lenguaje propio. Obviamente, uno rastrea desde el delirio para atrás, ¿no? Pero es también marcado por Lacan, ¿no? En esta cuestión de un padre que inventa un lenguaje, digamos, no se olviden que uno de los delirios de Schreber era el lenguaje fundamental, ¿no? Esta cuestión y que se la sabe de una crianza muy particular, y lo que no sabemos, porque no se olviden que esto es un libro escrito por el mismo psicótico, digamos. No sabemos cómo fue esa relación, que evidentemente tenía una cuestión muy imaginaria, digamos, ¿no? Donde él se las sabía todas y no mostraba la falla, ¿no? Pero bueno, nada, como ir adelantándonos de esto que no se inscribe, ¿no? Que le vamos a dar varias vueltas durante las clases del seminario 3, ¿no? No sé si querés hacer una ronda, Paula, o... Sí, ya estamos. Así que Bueno. si tienen alguna duda o algo. Sí, hoy queríamos presentar un poco esto, como puntos salientes, esto de cómo cae el sistema significante, que hay un agujero en lo simbólico. ¿Qué significa que retorna de lo real, digamos, ¿no? Lo real es esto que no se puede poner en palabras. Y también es algo que, o sea, si yo veo acá a la Virgen de Luján, la veo, digamos, hay algo de él que ocupa un espacio, digamos, ¿no? Y que no podemos esquivarlo, ¿no? Lo mismo con las sensaciones esto de lo real, de la voluptuosidad, hay una cuestión de lo sexual que irrumpe y amenaza al psiquismo en Schreber, ¿no? Entonces, la fórmula de Lacan va a ser esto, ¿no? De que lo que no se inscribe en lo simbólico cuando es llamado, retorna desde lo real. Ahora, en el caso de la psicosis hay algo que, como lo que estamos, piénsenlo de esta manera, lo que se pone en cuestión es la ley misma del significante. O sea, si veo que mi sistema simbólico no puede explicar lo que es ser una mujer, ser un hombre, abordaje, ser padre, tomar, bueno, si lo que está forcluido es algo que nombra a la ley misma, el desencadenamiento va a poner en cuestión todo el sistema significante, que es lo que pasa en la psicosis, ese primer momento cero de extrañeza, de alejamiento, donde mi superficie corporal se estalla, está desmembrada, ¿no? Un poco es eso, ¿no? Entonces, bueno, ahora con esos elementos, sumado a la negación, que es también daba vueltas en esto que se escribe y lo que no se escribe en el psiquismo, y cómo funciona lo que se escribe incluso en el terreno de lo reprimido y lo que no se escribe, digamos, ¿no? Que retorna desde otro lugar, ¿no? Pero ahí tenía esta cuestión de la dentro y la afuera, entonces dice, bueno, lo que sucede acá yo lo expulso y viene de afuera, ¿no? Lacan traducido sería retorna desde lo real. Pero bueno,
preguntas, comentarios. Sí, Mayra. Profe, yo tengo dos preguntas, quizás me voy un poco de tema. Primero, no entendí mucho cómo es esto de que queda invadido por el lenguaje. Y después la otra pregunta es si desde el lado de Lacan, en los casos de borderline, también hay una falla significante del nombre del padre. La primera pregunta, digamos, el ser humano para Lacan está invadido, ¿no? Como el lenguaje no se puede pensar al ser humano sin el lenguaje desde antes de nacer, esto que veníamos un poco hablando. Ahora, en el neurótico hay un otro con mayúsculas que un poco sanciona y con el que se dialoga con ese lenguaje, hay un deslizamiento, hay toda una serie de características que ocupa el significante en el neurótico, entonces forma una determinada estructura, ¿no? Donde el síntoma o lo reprimido retorna en las formaciones del inconsciente, ¿no? Esta está buena la pregunta, porque en el psicótico lo que vemos es que cuando falla el sistema significante, se ve el significante en cuanto tal. O sea, se ve que es todo un artilugio, ¿no? Se ve que es todo... O sea, yo cuando digo una palabra no me estoy fijando en que esa palabra es algo... Automáticamente me viene el sentido de la palabra, el significado. No estoy pensando, no lo puedo ni siquiera asimilar que es solo ruido. Digamos, ya estoy en el terreno de lo simbólico, estoy en el terreno del significado del significante. En el psicótico, cuando hay un desencadenamiento, el significante se suelta de lo simbólico y de la articulación. Entonces se ve en cuanto tal, entonces aparecen todos estos fenómenos. El psicótico escucha, te voy a matar, o hay que matar a... empiezan a haber fenómenos, los neologismos, fenómenos del lenguaje, que tienen que ver porque ya el significante no está como en el neurótico. A eso un poco apuntamos cuando decimos de esto de ser tomado por el lenguaje. El lenguaje se le vuelve real al psicótico. Entonces después con el delirio, bueno, se arma... Lacan creo que llama el delirio de Schreber como heroico, digamos, ¿no? Esta cuestión de solo ir hasta Dios, y no solo ir hasta Dios, sino ir hasta Dios cambiando de género, de posición sexuada, es como un acto heroico, como una odisea, digo, en el sentido griego, ¿no? Para reconstruir un mundo que se cayó. Con respecto a lo borderline, es un tema bastante complejo, no es para nada un término lacaniano, sino de larga tradición en el psicoanálisis no lacaniano, que habla de estos fenómenos de borde, donde no está claro. También está buena la pregunta porque acá tenemos una clínica, digamos, de divisora de aguas, ¿no? Es una clínica donde o estás del lado de la psicosis o estás del lado de la neurosis. Hay una tercera estructura que es la perversión. Después Lacan con el tiempo va a ir pensando también cuestiones que no tienen que ver con una estructura tan rígida, con el nudo borromeo, con unas cuestiones con los nombres del padre, viendo matices o particularidades en las estructuras que cada uno, sobre todo en el seminario 23, así que no falta, donde habla de síntoma, o sea, es un anudamiento particular de cada uno con respecto a las fallas de estructura. Después, Miller publica un clásico ya a esta altura, creo que en los 80 o en los 90, no me acuerdo, que se llama Psicosis Ordinarias. También es para los que les gusta el psicoanálisis o les interesa, aunque sea el psicoanálisis en parte, es una lectura bastante obligada, donde habla de psicosis que no tienen el cuadro florido que tienen la psicosis como Schreber, digamos. Hay psicosis más escondidas y que no explotan, digamos, por decirlo de alguna manera.
Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión de los límites de la estructura es un tema interesante, complejo y que lleva mucho tiempo. Obviamente que podemos encontrar... ahora, si vos me preguntás si traducís esto de borderline con la bipolaridad, bueno, a mi entender y humildemente, digamos, yo creo que la bipolaridad tiene una clínica propia, digamos, ¿no? Bipolar, yo creo que hay un real, digamos, ¿no? Hay que realizar la fórmula. Me parece que hay algo ahí que funciona no al modo psicótico, ni tampoco al modo neurótico. La bipolaridad es DSM, para mí, es mi opinión personal. Se comportan de determinada manera que hay una clínica particular, que habrá que desarrollarla. Pero bueno, eso es una opinión personal. Pero bueno, ¿alguna otra comentario, pregunta? Ana. Sí, tengo una duda. El caso Schreber, ¿se relaciona con los modos de relacionarse con el objeto que menciona Lacan? Frustración, agresividad y regresión, y de ahí se desencadena la forclusión. No sé Yo si... te diría que no, porque esa tríada, Sí. primero que Lacan la recuerda, era una tríada bastante clásica en el psicoanálisis con respecto a los fenómenos, dice Lacan, imaginarios que se daban en un análisis, digamos, ¿no? Donde se produce la frustración que genera la abstinencia del analista. Entonces aparece en modo progresivo. Para Lacan todo eso es imaginario. Pero no, acá hay algo, es como jugando un poco con esa frustración, no produce una regresión ni en modos escondidos, sino que produce un estallido desde el mundo de representaciones, si querés en términos freudianos, de ese sujeto, digamos, ¿no? También eso define una clínica, digamos, ¿no? Porque si uno entiende el delirio, esto es Freud, no solo Lacan, si uno entiende el delirio como el defecto, bueno, con el antipsicótico, digamos, se evita que se delire y bueno, hay una estabilización. Pero si uno entiende el delirio como un intento de curación, no es que vamos a dejar que delire ese sujeto y que sufra y que haya como una cosa media disruptiva. Pero sí, la posición del analista puede favorecer cierta estabilización, digamos, ¿no? de la psicosis, porque no lo entiende como un defecto, sino como un intento de recreación de su mundo interno, de su mundo simbólico, digamos, ¿no? Entonces, Lacan, ¿para qué hace todo este edificio, digamos? ¿No? Para pensar una clínica posible de la psicosis, ¿no? Psicoanalítica. Ahora, y me hace mucho ruido esto de que lo relaciono mucho con la culpa, este desencadenamiento de la forclusión, ¿puede ser? Que el sujeto esté muy relacionado con la culpa. No, pero te digo por qué, porque la culpa es uno de los nombres de la neurosis, digamos, ¿no? Es como que si vos me decías una de las dos cosas que definen si me tenés que apurar un poco, dos cosas que definen a la neurosis es la duda y la culpa. Y si me decís algo que defina a la psicosis es la certeza. No estoy inventando, Lacan habla de la certeza delirante. No hay culpa, hay una nada. El psicótico en determinado momento, cuando tiene que articular algo en su mundo simbólico, encuentra la nada, encuentra la imposibilidad de articularlo. Entonces se produce una crisis de sus sistemas de representación. Estoy diciendo con palabras freudianas. Una crisis como una parálisis, me suena. En realidad cae de su mundo. No, en realidad pensalo, Ana, como algo que no está, que debería haber estado y que no está. Esto que decía Seba de la pata de la mesa es algo que estructuralmente vino así, ¿no? Se desencadenó de esa manera. No tiene que ver con algo que el sujeto pueda o no pueda hacer, sino que no está.
¿no? La pata no está. Entonces, cuando la necesite, al no estar y al haber un agujero, sobrevienen ciertos fenómenos, ¿no? Pero es algo que, Lacan habla de algo más estructural, ¿no? A diferencia de Freud. Bueno, es algo que no está, en ese sentido es que está forcluido, ¿no? Sino de que nunca se inscribió. Claro, lo pregunto mucho porque, bueno, a mí me interesaría trabajar con niños el día de mañana y quizás esto lo relaciono con poder trabajar con los padres de los niños. No sé, es una idea mía con respecto a esto, bueno, no sé cómo explicarlo, es una idea mía. Quiero decir el tema de los límites, ¿no? Con niños, el tema de los límites desde la niñez. La clínica con niños y la psicosis es bastante particular, digamos, no nos vamos a meter, pero bueno, por ejemplo, distinto es, obviamente, que de alguna manera hay distintas escuelas, distintas posibles clínicas con los padres, pero obviamente con los padres vas a tener que trabajar, pero una cosa es que el niño tenga un síntoma, en el sentido neurótico, para algunos hace síntoma de lo familiar, un poco parecido a lo que dice la teoría sistémica, ¿no? Una cosa es si estamos en el terreno de la neurosis o si hay síntomas psicóticos en ese niño. Lo que pasa es que, bueno, en el niño la cuestión de estructura está en plena formación. Entonces, durante mucho tiempo, en cuestiones psicóticas, de autismo, digamos, incluso en el psicoanálisis, un poco parecía que se culpaba a los padres, digamos, ¿no? Entonces, bueno, fue muy rechazado en ese sentido. Hoy en día hay polos donde se trabaja más, como diciendo los padres, tienen su estructura, muchos no van a aportar más que de un par de tips. Hay distintas clínicas que uno trabaja con los padres medio para que no hagan obstáculos, para trabajar realmente que es lo que importa con el sujeto niño, con ese sujeto infante, o otras corrientes que trabajan más con los padres, entendiendo como que hay una transmisión ahí. Pero bueno, son cuestiones de la clínica infantil, pero está la psicosis infantil. Eso es un tema, ¿no? Y bueno, tenés para entretenerte con muchos autores, ¿no? Desde Anna Freud, Melanie Klein para acá, tenés para, como decía un amigo, para hacer dulce. Bueno, la próxima, primeras clases del seminario 3, no me acuerdo exactamente cuáles, pero bueno, vamos a ver 2 clases, en general son 3 clases que nos ocupan. Me dijeron que ya estaba la fecha de parcial, ¿no? ¿Me la recuerdan, por favor? El 17 de noviembre, profe. Sí, estaba seguro que me dijeron. Entonces tenemos 27, 3 y 10. Tenemos 3 clases. Posiblemente no hagamos una clase de repaso para que nos entren 3 clases del seminario 3. Podríamos dedicarle los últimos minutos de cada clase a preguntas, realmente no nos molesta, al contrario, preguntas que tengan de arrastre. O sea, si no entienden algo de antes que corresponde a ese parcial, nos preguntan, no hay ningún problema. Y si no sabemos responderlo, lo investigamos. Pero me parece que vamos a tomar las 3 clases que nos quedan para ver el psicoanálisis, el seminario 3, digo. Porque nos pareció que estuvo bueno, si bien estamos medio cortos de tiempo, hacer estas 2 introducciones. Me parece que tenemos más herramientas para hacer una lectura menos caótica del seminario 3. Así que bueno, nos vemos la próxima. Cualquier cosa en el foro nos escribe y después ponemos qué clases corresponden del seminario para el que las quiera leer, digamos, a la próxima clase.
Profe, una consultita. La grabación de la clase que subió ayer es una clase de psicoanálisis anual, me parece, que está la profe Estefanía. Ah, puede ser. ¿Es intencional o porque nos faltaría la clase pasada? Yo creo que subí las clases, ahora voy a revisar. Sí, la del... Pero puede ser que haya otras que cuando nos mandan el campus, pegan y copian. Claro. Entonces es una clase vieja, digamos, ¿no? Que después la voy a borrar y la voy a revisar bien. Sí, y nos está faltando la del... Sí, es una clase en donde aparece la profe Estefanía y otra profe que no conozco. Sí, es una clase que posiblemente hace 2 años. Buenísimo. Y entonces nos estaría faltando la del lunes pasado. Bueno. Para poder traer esas preguntas, pues se me hacen... Sí, que es la del 13. Esa. Supuestamente la subí ayer a la noche, pero por las dudas voy a revisar. Muchas gracias, profe. Bueno, nos vemos. Muchas Chao. gracias. Gracias. Chao, gracias. Chau, chau.